más de We Preserve, en el que queremos compartir conciencia ambiental. Bienvenidos con todos. Esta vez vamos a hablar de un tema también crucial. ¿Qué pasa con los desechos que cada uno de nosotros producimos? ¿A dónde se van? ¿Se recicla? ¿Qué se recicla? ¿Qué no se recicla? A la final, ¿qué es mejor hacer? Y para esto también tenemos a gente muy conocedora del tema, que son ecólogos, naturalistas, ya por muchos años de experiencia en ecología y qué pasa con nuestro medio ambiente. También ellos lo saben mucho. Aquí tenemos a Daniel Hicks. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Qué bien, qué bien. Y también a Harold Fernando Vaca. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Un gusto de estar aquí nuevamente. Muy bien, gracias. Perfecto, perfecto, bienvenidos. Gracias por unirse una vez más a estas charlas. Entonces, ¿cómo abordar este tema? O sea, ¿cómo mejorar nuestro ambiente, nuestros alrededores? Cuando uno camina se ve basura en las calles, en algunas calles, no en todas, pero quisiera ver qué opinan estos caballeros acerca de qué podemos hacer para tal vez reducir esto. O sea, ¿seguimos recogiendo la basura, seguimos recogiendo los plásticos o tal vez sería mejor simplemente ya no producir nada que venga del petróleo, como el plástico, tal vez? No sé qué opinan ustedes, caballeros. Y antes de eso, nuestros sponsors, por supuesto, ya me estaba olvidando de los sponsors, claro, pues si tenemos a Chiripuno Lodge, este lodge increíble en la mitad de la Amazonía, mitad del Yasuní, rodeado del Yasuní. Increíble, para que lo visiten pondré links de Chiripuno y todo esto. También nuestro propio proyecto de restauración de bosques, Sumaco Ñahui, para que lo chequen. Estamos queriendo hacer un crowdfunding para que la gente nos ayude y todo ayuda y así podemos empezar esta restauración del bosque nublado. Y finalmente, cerveza itinerante, la mejor cerveza del Ecuador, sin dudas, es deliciosa. Ya las probamos, ya las probaron, sabemos que es la mejor. Y si es que estás en Quito, hay delivery service, entonces te las recomendamos. Y listo, pues mis caballeros, entonces, ¿qué opinan de esta pregunta, de esta situación? O sea, ¿qué hacemos con esto? No sé quién quiere saltar ahí primero. Bueno, el tema de la basura, ¿no? El plástico es algo, obviamente todos los días estamos escuchando y viendo esa cosa y ¿qué podemos hacer? Se produce tanto plástico ya, todos los días se produce toneladas y toneladas. Y la gran mayoría, obviamente, es para usar, ¿qué? 15 minutos de la tienda a la casa, tal vez sea unas horas más, un par de días, pero ya, después, ¿qué hacemos? A la basura. Sí, podemos, obviamente, reciclar. Depende del estado aquí, es algo que no podemos hacer, digamos, pero sí, obviamente hay programas de reciclaje, hay personas que dedican al reciclaje. Reusar, sí, podemos, todos podemos reusar fundas, por ejemplo, contenedores plásticos, esas cosas en la casa. Pero igual existe el plástico. Y algún rato se va a dañar, se va a romper el contenedor, la botella, la funda. E igual, ¿qué hacemos? Se va a la basura o donde los recicladores, pero sigue existiendo, sigue circulando. Y cuando tenemos esa gran cantidad de plástico, si tal vez lo reciclamos y lo usamos, pero algún rato partes de ese plástico van a salir de nuestro sistema y está en el medio ambiente. Obviamente ya, tal vez estemos aquí en los Andes, por ejemplo, sí, pero llegan ya con el viento a los ríos, las quebradas y más allá, sí, al mar, ¿no? Entonces, mientras que sigue existiendo, vamos a seguir teniendo esos problemas. Entonces, hay que pensar un poco más allá, como retroceder un poco. Y solo si no existe, si dejemos de producir plástico, que en verdad vamos a lograr algo, digamos, con ese tema, ¿no?
Claro, sí, igual tenemos que pensar qué hacer con el plástico ya que todavía existe, inclusive ya dejamos de producir plástico, igual tenemos un grave problema del plástico que ya tenemos en nuestro ambiente, ¿no? Entonces es un problema muy grave. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué soluciones podemos darle a este problema porque en todo hay plástico? Vas al supermercado, hay plástico. Compras algo, plástico. Quieres inclusive ayudar de alguna manera a no consumir el plástico, pero todo tiene plástico, ¿no? Es un problema, ¿no, caballeros? Sí, en verdad el plástico definitivamente es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el plástico de convertirse en un elemento mágico, ¿sí? Hoy se está convirtiendo en un elemento totalmente tóxico, ¿no? Yo recuerdo en mi memoria cuando iba a comprar antes al mercado, tenía que caminar mucho del bosque, salir a comprar al mercado. Y en el mercado todo venía, absolutamente todo venía envuelto en papel. Y había varios tipos de papeles especiales que se utilizaban para envolver, ¿no? Entonces tú llegabas a tu casa con una gran set, con todas tus compras para la semana, pero era todo, absolutamente todo envuelto en papel. Cuando el plástico empezó a llegar a nuestro país fue como un paso evolutivo que dimos en la sociedad, ¿no? Que pudimos llegar y llevar comida, llevar líquidos, llevar alimentos, llevar productos envueltos en plásticos, entonces a nosotros nos cayó de maravilla esta tecnología, este elemento hizo que nuestras vidas sean mucho más fáciles. Pero esa facilidad también nos ha llevado a a un círculo vicioso del cual tenemos hoy en día, vemos los efectos, vemos que hemos y estamos desarrollándonos en una sociedad, en un ambiente físico completamente lleno de plástico. Ahora bien, esto es una necesidad y es casi improbable que regresemos a la utilización masiva del papel, ¿no? Pero lo cual abre, el tema del plástico abre toda una gama de oportunidades. Porque lo que hace es que la gente no va a dejar de usar plástico y no va a dejar de tener estas facilidades que el desarrollo tecnológico y el desarrollo que hemos adquirido hace más bien que se abra una oportunidad para investigar, primero, para investigar cuáles son los nuevos materiales que podrían reemplazar el plástico, porque hay que buscar, hay que más bien navegar en ese mar, porque la gran cantidad con la que usamos plástico en nuestra vida cotidiana es abrumadora, absolutamente abrumadora. Si vemos alrededor nuestro, nos vamos a dar cuenta que tenemos un 60-70% de los materiales que usamos a diario están hechos de plástico. Entonces, eso abre a que quizás el plástico que estamos usando hoy en día no es el mejor plástico más recomendable para nuestro organismo. Porque hoy en día el plástico que usamos tarda muchísimos años en descomponerse y ese es el mayor desafío que tiene el plástico, ¿no? Porque el plástico tiene diferentes calidades, diferentes tipos, diferentes composiciones y mientras más fuerte se hace el plástico, más difícil es de que se vuelva a descomponer de manera natural. Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Cómo la industria, cómo la ciencia, cómo los gobiernos apuntan a desarrollar una nueva tecnología, una nueva fuente de creación de plástico. Entonces, hoy en día la ciencia explica que podemos crear plástico alternativo de otra gama, ¿no? Que se puede usar de manera diaria, pero que también se puede descomponer en el ambiente, en la naturaleza, de manera que no es nociva, ¿no? Entonces, eso abre la posibilidad para que las industrias que hoy en día están liderando el plástico, la industria del plástico, también tiene esa responsabilidad social y ambiental de empezar a explorar
las nuevas tecnologías y las nuevas fuentes de producir plástico. Más bien, yo veo que el problema que tenemos aquí es más bien un gran desafío y una gran oportunidad para las industrias, porque el primero que le pegue y le pegue bien a hacer un plástico totalmente alternativo al que tenemos ahora, va a pegarla y lo va a abrir gran cantidad de primero de oficio, va a haber una nueva forma de atender el plástico, de consumir plástico, y eso va a ser beneficioso para cualquiera de nosotros. A países como los nuestros, como Ecuador, Colombia, Perú, todos estos países que tenemos la dicha de tener un gran índice de biodiversidad, se nos hace un poquito más difícil, porque todos los desechos que tenemos hoy en día, como dice Dan, terminan en un hueco, terminan en una playa, terminan en un río y eventualmente terminan en el mayor basurero del mundo, que son los océanos. Entonces, sí creo que deberíamos explorar esa posibilidad de buscar una nueva alternativa. Sí, entonces sí, el problema es eso, como dijo también Daniel, que el problema es que no se queda ahí, no se descompone, se queda ahí y, y va al mar, como tú lo has dicho, va al mar. Y en otras charlas también hemos dicho que a lo que tú comes algo que viene del mar, estás comiendo microplásticos, quieras o no, es un hecho. Y hay un estudio que el promedio de lo que come de un ser humano de plástico es una tarjeta de crédito al año, ¿no? Entonces, es un problema, entonces, porque se queda ahí y dice también que vamos a tener más plástico que peces en el mar. Y como estamos viendo ahorita en esto, que es este ataque a la biodiversidad de los chinos, que también nos van dejando mucho plástico en las costas. Entonces, tiene sentido todo estos estudios que se han venido dando. Entonces, ¿qué soluciones podemos dar hoy por hoy? El gobierno, ¿cómo está actuando ahora? ¿El gobierno está ayudando en estos reciclajes? Yo en el internet traté de buscar así como que alguna especie de guía de lo que se recicla del gobierno y no hay, más bien sale de fundaciones civiles, ¿no? Que es lo que se recicla, que ellos sí reciclan a la final. No sé si ustedes, Dan, tú creo que conoces una fundación que se dedica a eso, o no sé, ¿ustedes piensan que el gobierno sí ayuda tal vez en locales en eso, o es verdad que lo que digo que solo las fundaciones son las que hacen algo Hay real? proyectos, sí, exacto, pero son proyectos pequeños, privados, ya alguien como nosotros, por ejemplo, ya decidiendo, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Yo mismo me voy a hacer algo, lanzarme mi proyecto, busco contactos, por ejemplo, y intento hacer lo que puedo. Y creo que no en todo el mundo, pero en ese país sí, como has dicho, no se puede depender necesariamente del Estado con proyectos ya grandes, pero creo que el esfuerzo, el empujón, digamos, tiene que venir de nosotros, ¿no? Porque sí hay, obviamente, esos proyectos pequeños y hay unos proyectos que van creciendo. Hay empresas que también están ya interesados en ese tema, pero obviamente los cambios solo vienen si hay un pedido de los clientes, ¿no? De las empresas, por ejemplo, de los supermercados. Esas empresas sí van cambiando o sí van ya, ayudando a formar proyectos de, por ejemplo, reciclaje o reuso así, pero solo si sus clientes piden, ¿no? Entonces, creo que con todo de que hemos hablado en esas charlas ya viene de nosotros. Nosotros tenemos que impulsar el cambio, digamos, ¿no? No podemos estar esperando que el Estado siempre nos obligue, por ejemplo, a hacer tal cosa o cambiar tal cosa o presente tal proyecto, digamos. Nosotros mismos tenemos que impulsar ese cambio. Es verdad, porque si es que no, o sea, inclusive, si me dejan contarles, igual, como viví en España 2 años, las ciudades sí reciclaban, pero el Estado, como decir, pero no necesariamente, tuve diversos compañeros de piso con los que viví, y no todos reciclaban.
o no todos separaban la basura. Entonces, como tú lo has dicho, como hemos dicho antes, tiene que ser un cambio de uno mismo, tiene que ser un cambio de actuar de manera civil primero, ¿no? Porque tiene que ser un cambio, si el país o la ciudad recicla, pero sus ciudadanos no, entonces, ¿cuál no sirve de nada? Entonces, el cambio a la final, así sea, así el Estado, como es perfecto, Daniel, lo que has dicho, o sea, si es que el cambio tiene que ser de nosotros. Entonces, por eso está esta charla para promover que recicle cada uno, que busquemos fundaciones que sí hay alternativas, porque si no, no hacemos, cada uno de nosotros no hacemos nada, no va a pasar nada. Entonces, eso, o sea, utópicamente lo mejor sería ya no dejar de producir el plástico y los desechos o producir con alternativas que ya existen, ¿no? Yo había, en el internet está en todos lados, ¿no? Que de un señor que inventó un plástico que no es plástico, que viene de yuca y que se disuelve en el agua, ¿no? Que es de la yuca y se disuelve en el agua ahí en instantes. Entonces ya hay soluciones. Entonces yo pienso que el gobierno debe dejar de subsidiar el petróleo, ¿no? O sea, igual ya ver a los transportistas saltando por esto, o sea, tal vez un subsidio selectivo, ¿ya? O sea, que sea selectivo, que subsidie cosas de una manera selectiva. Y por eso se debería subsidiar alternativas verdes a esto. Y sí, con estos pensamientos tal vez podemos ir concluyendo, tal vez, señores, no sé, tal vez si tienen unas últimos mensajes de esto, tal vez. Sí, yo quería acotar, yo quería opinar algo al respecto, en que sí es verdad que existen iniciativas tanto locales lideradas por ONGs o por empresas que ven que la manufactura de la basura en general, de todos los desechos, es una oportunidad de negocio. Y es verdad, es una oportunidad gigante de negocio, ¿sí? Pero hay también las otras experiencias que nosotros tenemos que aprender, es que grandes países que han dedicado al reciclaje, a la información, de todo eso, se encuentran con un pequeño problema. Entonces tienen toda su basura muy organizada, pero no saben qué hacer con ella. Entonces, en algún tiempo de la historia había un gran comprador de basura mundial y era China, ¿no? China compraba la gran cantidad de basura mundial, pero hoy en día China ha dicho a todo el mundo que le vendía la basura no más. Nosotros no vamos a comprar más basura de nadie. Entonces tenemos experiencias como Alemania, tenemos experiencias como el Reino Unido, tenemos básicamente Europa que tiene un sistema muy interesante de reciclar y la cultura de usar los residuos. Hoy en día también se encuentra con el desafío de que tiene una sobreproducción de desechos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender de eso y creo que tenemos que regresar a la escuela. Tenemos que regresar a la escuela y pensar que nuestras nuevas generaciones no tienen que comprarlo todo envuelto en plástico. Si uno va hoy en día a las cadenas de supermercados más importantes del país, y podemos ver que es un basurero totalmente ordenado. No es nada más que eso, porque mucho de todo el embalaje que se utiliza, como dice Daniel, es momentario, ¿no? Entonces, por el otro lado, también tengo que acotar que desde el punto de vista gubernamental, el Ecuador hace casi nada, por incentivar a que el reciclaje se empiece a cultivar, que se empiece a enseñar, que se empiece a hablar sobre el tema, que se empiece a educar y sobre todo que se empiece a incentivar económicamente a pequeños emprendedores que tienen su pequeña empresa de reciclaje. Esas son las empresas que el Estado debería empezar a apuntalar y a experimentar. Y entonces muchas de estas empresas necesitan capital para poder hacer mejor su logística de recolección, capital para poder mejor seleccionar su basura, capital para entrenar a su gente, capital para poderle buscar una nueva vida a todo lo que se recicla, ¿no? Entonces, el Estado todavía está en pañales, ¿sí? Todavía está en pañales en temas de reciclaje, ¿no? Lo cual abre una gran oportunidad porque el no haber hecho nada significa que está todo por hacer.
Entonces, esos son oportunidades de negocios, son oportunidades para emprendedores, son oportunidades para nuestra sociedad, que tiene una gran alta biodiversidad y por ende tiene un gran grado de responsabilidad social y ambiental. Entonces, es importante que este tipo de educación llegue y que el Estado sea el promotor de esto. No tiene que financiarlo todo, pero sí tiene que ser muy importante en crear y tener un fondo semilla que la gente pueda ir y apostarle al reciclaje, ir y ayudar a este problema ambiental al cual nos estamos enfrentando día a día y que el gobierno tiene las capacidades, tiene la capacidad monetaria, tiene la capacidad de las leyes, tiene la capacidad de conseguir fondos internacionales sin que no son reembolsables y que están dedicados a este tipo de industrias, ¿sí? Entonces, nosotros creo que tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Con esta industria del reciclado. Así es, y eso es un problema social que está en nuestras vidas, como lo has dicho. O sea, por ejemplo, estaba pensando en la gente que nos da un delivery. Yo que sé que ahorita todo, como estamos en la pandemia, todo es delivery, ¿no? Entonces, eso es una contaminación muy importante. O sea, si son una caja de pizza, ese cartón de la caja de pizza, si ya está sucio con la pizza, ya no se puede reciclar, ¿no? Y eso solo es un ejemplo. Yo qué sé, tu morocho, va tu morocho, creo que es un envaso de poliéster o polistireno, eso tampoco se puede reciclar. O te pides tu cholafán, igual en poliéster, no se puede reciclar. Entonces eso no tiene, y no es la culpa de los productores, sino que simplemente no tienen opciones, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer si es su negocio? ¿No? Entonces Bueno, es un problema. Entonces simplemente al menos que la gente se dé cuenta que es un problema, es el primer paso, ¿no? Sino que realmente no todo se recicla, no que todo es mágicamente y en realidad todo se va al mar o va acá, o cuando yo hago bici, voy acá a hacer bici, está lleno de basura que te va a terminar a las quebradas y las quebradas van al mar. No, entonces la cosa es educarnos, investigar a cada uno en internet, por fundaciones, ¿no? Entonces, eso creo que con eso podemos ir concluyendo, ¿no, caballeros? Por favor, Fernando. yo creo que hay que ser un consumidor bastante consciente, un consumidor bastante real sobre esto, ¿no? Porque uno tiene esa libertad y tiene esa posibilidad de poder consumir una gran cantidad de productos, pero uno tiene el poder de elección, el poder de elegir. ¿Es cierto lo que voy a consumir por 5 minutos va a producir una basura que va a durar 300 años en descomponerse? Preguntas como esas fáciles va a ser. Porque es muy fácil. Usted va a cualquier centro comercial ahí, a cualquier tontódromo de ahí, de cualquier ciudad, y va al patio de comidas y ese es el lugar más elegante para hacer basura. Todos, absolutamente todos se dedican de hacer basura. El que compra quiere satisfacer una necesidad, pero tiene que ser más consciente, decir, oh, un momento, yo voy a consumir con los señores que me dan en un plato qué sé yo, que se pueda reusar, que se pueda lavar, que se pueda eso. No, pero hoy todo es plástico y todo lo echamos al bin, ahí al basurero. Y eso es lo que debe cambiar. El consumidor tiene que ser crítico. Así es. Ahora no hay excusas, ya todos hemos escuchado de ese gran problema, ya sí está en la tele, por ejemplo, ya todos los días está en el internet, está por todo lado. Todos hemos escuchado o visto algo de ese tema, entonces, ahora sí, no hay excusa. Todos podemos ya comenzar a tomar pasos, ¿no? Para mejorar la cosa, ya, o mejorar el problema. Todos podemos. Así es, así es. Gracias, señoras. Y igual, sí, o sea, por lo menos un cambio grande es separa la basura, o sea, separa. Me gusta un dicho que lo leí por ahí, dice, la basura unida jamás será vencida. Y eso es total verdad, o sea, es esto que mezclar los orgánicos con los inorgánicos es otro
tema terrible. Entonces, preguntemos si es que a nuestros videntes o la gente que nos escucha, si quieren preguntarnos, tienen dudas, tal vez que quieren preguntarle a Harold o a Dan. Estamos aquí para ayudar a responder. Si quieren saber de fundaciones que reciclan, también Dan tiene opciones. Y todo está en el internet. Todo, simplemente hagamos el cambio, esforcémonos, cuestiónense qué va a pasar después de lo que voto, qué pasa cuando yo tiro esto, desecho eso, qué va a pasar. O qué, claro, cuestionémonos las cosas. Y gracias, caballeros, una vez más por estar aquí compartiendo conciencia ambiental. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias, siempre un gusto. Un gusto poder colaborar, ayudar y poder ser bastante crítico y que la sociedad en sí sea crítica en lo que va a consumir. Y gracias, Gabo, por traer estos temas controversiales al tema público. Y a todos nos concierne estar inmersos en esto. Definitivamente, es un placer, mis hermanos. Esto es solo para tener una vida mejor, para que todos tengamos una vida mejor. Para eso es la conciencia ambiental, el conocimiento siempre nos traerá bien. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, compartan, pregunten, escríbanos y muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias.